Bueno, yo soy esto, pero además tengo mi alter ego, que es Ecointensa, que es ese nombre que uso sobre todo en las redes sociales y que aparecía ahí atrás, y es un poquito como el escudo ese que me armé para empezar a luchar desde mi lugar esta batalla por el cuidado del ambiente, que empezó desde una toma de conciencia personal, gracias a que tuve la suerte de estar un buen rato en la naturaleza hace un par de años, porque yo soy de una ciudad, no de la ciudad de Buenos Aires, pero una ciudad del conurbano bastante grande, y muchas veces, viste, cuando estás metido en la ciudad, como que te vas alejando cada vez más bueno, de la naturaleza y todo lo que eso significa. Y cuando pude empezar a conectar un poco con eso, la verdad es que el tema ambiental empezó a aparecer mucho más fuerte que en el pasado, que en mi niñez, digamos, y realmente se me convirtió como, viste, como te pones un objetivo y es una misión de decir, che, yo quiero hacer algo sentía para salvar al planeta, obvio que no se puede sola ni nada por el estilo, pero tenía muchas ganas de eso. Y así fue que arrancó el tema de Ecointensa en Instagram, después lo voy tratando de llevar a otras redes como para, nada, llegar a otra gente. Para mí lo más importante, la verdad, es aprovechar este tipo de espacios y poder hacer llegar el mensaje que tiene que ver con lo ambiental a la mayor cantidad de personas posibles. Este micro de Telam o lo que está saliendo ahora, digamos, los micros que estoy grabando en Telam, también me dan esa posibilidad, ¿no? Como de acceder a otro espacio y romper un poco la barrera de las redes sociales, que es, bueno, Ecointensa con un par de amigos, o sea, como varias cuentas que se tratan de esto, pero cuando lográs entrar en otro lugar que capaz que no tiene nada que ver o que habla sobre otros temas más diversos, de repente nuevas personas se enteran un poco de lo que anda pasando y de las miles de alternativas que tenemos para poder colaborar un poco con el cuidado ambiental. Claro, vemos en tus redes, Natalia, que tenés muchos seguidores, por lo tanto tu contenido llega también. ¿Notas en estos últimos tiempos un cambio en la mentalidad de la gente a la hora de cuidar el medio ambiente, de tomar en cuenta estos tips que brindás a través de tus redes sociales? Sí, la verdad que sí. Te digo, sobre todo es muy gracioso porque en el mes de julio, que tenemos la campaña de Julio sin Plástico, que en realidad es una campaña internacional, mucha gente se entusiasma. Hay como momentos medio de quiebre en los que de repente hay una alud de personas que se empiezan a sumar. Uno es este que les digo, Julio sin Plástico, el Día del Ambiente también, porque tal vez cuentas que no tienen nada que ver, una cuenta de astrología, una cuenta de cocina, una cuenta de memes, ni idea, dice, che, hoy es el día del ambientalismo, les recomiendo estas cuentas, y de repente llega un montón de gente que, claro, era gente que evidentemente le interesaba, pero que capaz que no existían estos espacios de generación de comunidad, digamos, dentro de la plataforma. Y también otro de los motorcitos que hace que llegue mucha gente, lamentablemente, son las tragedias. O sea, siempre que hay una tragedia ambiental, la gente toma conciencia. Creo que funcionamos un poco así, ¿no? Y con los incendios pasó mucho eso. Sí. Este año, el año pasado, son grandes alarmas que despiertan nuestra empatía con nuestro entorno y nuestra preocupación. Ya vamos a profundizar sobre algunos temas, pero además leí en tus redes sociales que sos abogada también. Fusionás un poco la abogacía con todo este tema del medio ambiente, ¿no? Trato, la verdad es que no soy una fanática del derecho, me gustó mucho la carrera cuando la estudié, pero actualmente trabajo en algo que no tiene, o sea, es trabajo de abogada, pero que no tiene nada que ver con ambiente, y al principio renegaba mucho, pero después me di cuenta que, la verdad, es una obviedad lo que voy a decir, pero el tema normativo es súper importante en términos ambientales, y lo que noté era que yo, por ser abogada y por haber estudiado esta carrera y haber trabajado como abogada, tengo la posibilidad capaz de entender más fácilmente una ley nueva, por ejemplo. Entonces empecé, cuando surgen estas cosas, no sé, el acuerdo de Escazú, la ley Yolanda, la ley de educación ambiental, ya un poco como que la comunidad ambientalista sabe que algo voy a decir sobre eso y que lo voy a tratar de poner en términos súper sencillos para que podamos entenderlo y que no sea un choclo de palabras, que hay veces que el mundo jurídico se puede volver un poco incomprensible para quienes no están ahí en el día a día del lenguaje técnico, por decir de alguna manera. Así que sí, trato de fusionar desde ahí, más que nada acercar a las personas los temas, la normativa, diría.
Natalia, un estudio recientemente publicado por un programa del cuidado del medio ambiente por parte de Naciones Unidas habla sobre que un 17% de los alimentos se va a la basura. ¿Ese porcentaje es preocupante? Sí, la verdad que sí, porque hay un montón de cosas que hay que tener en cuenta cuando hablamos de esto. Por un lado, que hay muchísima gente en el mundo que se muere de hambre. Entonces, ¿cómo puede ser que nos estemos dando el lujo de tirar comida a la basura si hay otras personas que la necesitan? Esto nos habla de un mal sistema de producción y de un mal sistema de administración y distribución de esos alimentos. Y acá se abren un montón de cosas. Por un lado, pensar por qué pasa esto. Por el otro, preguntarnos en qué momentos es que se genera este desperdicio de comida. Y cuando nos enteramos de que una gran cantidad de los alimentos se desperdician en nuestros hogares, preguntarnos cómo podemos hacer para evitarlo, ¿no? No hay que minimizar nuestro impacto como individuos. O sea, si cada persona en su casa empieza a tomar una conducta mucho más responsable respecto al cuidado ambiental, y en este caso puntual respecto el no desperdicio de alimentos, entonces van a ser muchísimos hogares y muchísimas personas y muchísimos kilos de comida que no se tiren a la basura. Para poder trabajar en ese cambio individual, hay un montón de datos o tips o consejos que da que digamos, lo planteo yo en el video de Telam, pero que en realidad se replican por todas partes porque son súper básicos. Por un lado, comprar lo que necesitamos, no comprar 10.000 paquetes de fideos porque se nos vencen dentro de un año y hay que tirarlos a la basura. O incluso, hablando de alimentos perecederos, más aún, si compro 100 kilos de lechuga, compro 6 plantas de lechuga y no como lechuga, se me van a echar a perder. Entonces, comprar lo que necesitamos. Prestar atención a la fecha de vencimiento y tratar de consumir aquellas cosas que van a vencer antes, consumir siempre lo que ya tenemos desde antes y no lo nuevito, ¿no? Para de esa manera evitar que se nos eche a perder. Respecto de las frutas y las verduras, por un lado, tratar de usar el freezer, de frizar, de congelar, para que en algún punto se detenga el proceso de degradación del alimento, entonces no tengamos que tirarlo a la basura. Organizarnos un poco, ¿no? Empezar a ver cómo hacemos para que la heladera no sea un caos y que podamos encontrar las cosas que necesitamos sin echar a perder parte de nuestros alimentos. Y algo muy importante es, si tenemos algo que no vamos a comer porque nos vamos de vacaciones o porque ya no tenemos ganas por lo que sea, regalarlo. Hay un montón de personas que necesitan comida. Podemos pasárselo a un familiar que vive cerca y decirle, che, tengo 4 milanesas hechas, me voy 15 días, ya no las puedo frizar, te las llevo a tu casa que vivís a 3 cuadras, claro. O esperar a que alguien toque timbre, que hay muchísimas personas que tocan timbre pidiendo comida, y darle esa comida que nosotros no vamos a aprovechar. De esa manera evitamos de alguna forma que se tire a la basura. Algo que tiene que ver con esto es el compostaje, que vos lo nombraste antes. Sí. Es una gran forma de evitar que nuestros residuos orgánicos terminen en el tacho, porque al compostarlos vuelven a la naturaleza, ¿no? Es un proceso súper natural que mezcla los residuos orgánicos con los residuos secos, como hojas de árboles, por ejemplo, y eso se termina convirtiendo en tierra. Esto es fantástico y es muchísimo mejor tirar los vegetales al compost que tirarlos al tacho de basura en una bolsa de consorcio. Pero igualmente, tirar todo al compost, así nomás, no es la solución. La idea es tratar de evitar que se nos pudran las verduras. Exacto. Ya vamos a hablar del tema del compostaje y demás. Ese resultado del 17% de la comida que va a los desechos, que el ser humano lo desecha, lo tira a la basura. Vos nombraste una frase importante. En el mundo hay hambre. En Argentina hay un 50% de la población, según las estadísticas, que está bajo la línea de pobreza. Sí. Pero además de ese número que es bastante triste y preocupante, ¿cómo afecta ese 17% de alimentos al medio ambiente? Bueno, cuando nosotros hablamos del impacto ambiental de las cosas, en este caso sería de la comida, hay que tener en cuenta varios eslabones de la cadena. No solamente el impacto que tiene que lo tiremos a la basura, sino el impacto ambiental de la producción de ese alimento, ¿no?
Entonces pensemos en cualquier cosa y vuelvo a la lechuga porque justo nombré a la lechuga. Para que haya lechuga necesito una extensión de tierra. En esa extensión de tierra vamos a dar por hecho que está disponible y que no estamos tirando árboles para plantar lechuga, ¿no? Pero tengo una extensión de tierra, pongo lechuga. Eso necesita de riego, necesita a veces de fertilizantes, o sea, un montón de recursos que se ponen en la tierra, absorbe nutrientes. Yo saco la lechuga, la tengo que empaquetar, eso es un envoltorio. La tengo que trasladar en camión, porque todo lo trasladamos en camión dentro de Argentina prácticamente. Todo ese traslado emite gases de efecto invernadero, o sea, porque quema combustibles fósiles. Todo eso es un costo ambiental. Después va al supermercado, vamos a buscarlo al supermercado con el auto, eso es sigue aumentando la huella de carbono. Entonces no solamente nos importa decir, bueno, ¿qué hago después con este pedazo de lechuga? Sino de dónde viene, cuánta agua se utilizó para que esta lechuga pueda, digamos, tener la forma, el tamaño que hoy tiene. Y además los agrotóxicos que se utilizaron, porque los cultivos, digamos, de la ganadería tradicional hoy en día en Argentina, la que más extensión tiene, utilizan un montón de pesticidas y agrotóxicos que son malos para el suelo, para la planta, para quienes los comemos, para quienes aplican los pesticidas a los pueblos aledaños a las zonas de cultivo. Entonces, tenemos que tener un montón de respeto con ese producto que llega a nuestras manos, por todo el impacto ambiental que tiene. Mejor aún si podemos comer agroecológico u orgánico que no utilice esos pesticidas. Y algo que se recomienda mucho es consumir local, o sea, tratar de comer alimentos que se cultiven dentro de nuestra zona, o sea, a unos pocos kilómetros de donde vivimos, y al mismo tiempo consumir productos de estación, porque de esta manera también evitamos toda esta cosa de los fertilizantes, pesticidas y cosas que no le hacen bien, como les decía, ni a la tierra, ni a nosotros, ni a la planta, etcétera. Y respecto del impacto ambiental de cuando tiramos a la basura, digamos, les comentaba que el compost es mucho mejor porque ese pedazo de lechuga vuelve a la tierra, pero si no tenemos compost y lo vamos a tirar en una bolsa de consorcio, ese vegetal encerrado en el plástico larga gases de efecto invernadero, larga gas metano. Y una de las cosas que tenemos que lograr, y que es uno de los compromisos asumidos por los países del mundo, tiene que ver con reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero para de esa forma detener la suba de la temperatura que está llevándonos, digamos, a esta crisis climática en la que vivimos. Así que es como muy complejo, parece que no, pero tirar basura, tirar la comida no es una pavada. No, para nada. Abarca todo, ¿no? Todo tiene que ver, hay muchas cosas que influyen en el cuidado del medio ambiente y justamente queríamos profundizar el tema del compostaje. Contanos un poquito cómo se aplica esa técnica, porque hay gente que quizá la desconoce, no la ha aplicado nunca, para que la tenga en cuenta y empiece a cuidar el medio ambiente a través de esta forma. Dale, buenísimo. El compost, como les decía, es un proceso súper natural. Lo que hacemos como seres humanos que de repente decimos, che, quiero compostar, es imitar el ciclo de la naturaleza. En la naturaleza la basura no existe, sino que si pensamos en un árbol, de un árbol cae un fruto, ese fruto cae en el suelo, que no es cemento, es un suelo que tiene tierra, pasto, un colchón de hojas, y ahí de repente viene un gusano, un microorganismo, hongos, y lo van empezando a descomponer. No a pudrir, sino a descomponer. Viene una lluvia, caen hojas, se tapa, viene la tierra. Entonces, ese fruto que cayó del árbol no está encerrado en un plástico como hacemos en casa, sino que queda ahí al aire libre siendo comido por estos microorganismos y al mismo tiempo desintegrándose en el suelo y se convierte en tierra con el correr de algunos meses. Cuando tratamos de imitar este proceso tenemos distintas maneras de hacerlo. Podemos hacerlo lo más natural posible, que a mí la verdad que es lo que más me gusta, que es hacer un pozo en el suelo y empezar a llenarlo con residuos orgánicos, que son todos estos restos de frutas y verduras que tenemos en general en nuestras cocinas, e ir intercalando estos residuos con, por ejemplo, hojas de árboles, cartones que no tengan demasiada tinta, cáscaras de maní, cáscaras de nueces, o sea, como elementos secos. Esto de intercalar húmedos y secos es súper importante para que no se nos pudra, no nos largue feo olor, etc. Y al mismo tiempo, algo que hay que hacer es tratar de mover de vez en cuando con una pala ese contenido para que se oxigene. Porque como les decía,
el proceso es de descomposición y no que se pudre. Cuando se pudre es porque no tiene aire y está como muy compacto, entonces no funciona de esa manera. Hacerlo en pozo realmente es muy fácil, es lo primero que hice y es una pavada. Un poquito más complejo es hacerlo en otros recipientes, para la gente que, por ejemplo, vive en departamento o que vive en una casa pero que no tiene un pedacito de verde o de tierra. Se puede hacer en composteras que se pueden comprar, o se pueden hacer en composteras hechas por uno mismo, que son, por ejemplo, baldes de 20 litros de pintura, con unos agujeros en la base. Lo importante siempre es que el recipiente que usemos tenga buena ventilación, o sea, tenga agujeros en la base para que filtren los líquidos que se generen y algunos agujeros en los costados para que no sea tan hermético, por decir de alguna manera, el recipiente. En el transcurso de 90 días más o menos, todo eso que fuimos poniendo se convierte en tierra. Tengo un video sobre compost como de 10 minutos explicando exclusivamente esto, lo pueden encontrar en mi canal de YouTube poniendo compost ecointensa, porque doy como muchos más detalles, capaz que si no se hace muy largo, pero la base es esto y espero estar despertándoles curiosidad para que empiecen a investigarlo, porque es muy pero muy fácil y realmente la sensación que todo el mundo tiene cuando empieza a hacerlo es como, bueno, ¿por qué no hice esto antes? Si es absolutamente natural, simple y es muy mágico realmente después obtener tierra y poder usar esa tierra para la huerta, para las suculentas, para las plantas que tengamos. Es muy simbólico el compost. Exacto. Y además después se ven los resultados, como vos decías, en la huerta, en las plantas, en las flores, es como que todo florece y renace de otra manera, con mayor potencia. Fíjate vos, Natalia, que aquí en Hernando, el área de bromatología y medio ambiente de la municipalidad, en una de sus áreas y de sus acciones ambientales durante el año, es concientizar con respecto a la creación de compost. Hicimos una entrevista aquí con la encargada del área y invitaban a la gente común, a los ciudadanos que pasaran por la municipalidad a retirar las composteras que estaban hechas con baldes de helado. Con baldes de helado, le daban los baldes y cada uno en su casa después empezaba. Es una técnica que hay que agarrar el hábito. Cuando uno corta o pela una zanahoria o pela un huevo y demás, todo eso va a un tachito. Después ese tachito cuando se llena, lo van tirando a la compostera así. Hay mucha gente que ya lo pone en práctica, pero necesitamos un caudal importante para llevar conciencia y, como yo decía al comienzo de la entrevista, todo parte desde casa. La gente quizás dice, ¿por qué no lo hice antes? Pero nunca es tarde para aprender, ¿no? Y para tomar todos estos consejos que Natalia los está explicando muy bien, Nati, ya para ir finalizando, el lunes pasado fue, el lunes 27 de septiembre fue el Día de la Conciencia Ambiental. Y aquí en la República Argentina se ha sancionado hace poquito tiempo la Ley de Educación Ambiental. ¿Es basta esta ley o se necesitan otras políticas de gobierno para ayudar al medio ambiente, tan castigado por todos? Se necesitan un montón de cosas. Que haya una ley de educación ambiental es un logro, es algo por lo que se viene peleando hace un montón de tiempo, y un montón de tiempo es años y años. Capaz que nosotros, que estamos empezando recién ahora a enterarnos, digo, yo desde el 2019 que estoy en esto, digo, ay, sí, hace 2 años. No, hace mucho tiempo que están buscando una ley de educación ambiental y se consiguió recién ahora. Es muy importante porque incorpora lo que son los temas de cuidado ambiental en la currícula, y esto es, digamos, a nivel de educación en todos los niveles, ¿no? Tipo en la primaria, en la secundaria, en la facultad, etcétera. Eso es muy importante. Ahora bien, si una ley de educación ambiental no está acompañada por políticas públicas de los gobiernos que apuesten a un modelo económico sustentable, no nos sirve de nada. O sea, los chicos son el futuro y está bueno que se los eduque en términos de ambientales. Pero si los políticos que hoy en día están gobernando siguen apoyando los negocios extractivos, los desmontes para poner barrios privados, los desmontes para plantar soja, para alimentar cerdos y poner granjas porcinas en todo el país. Si siguen profundizando ese modelo, y la verdad es que la ley de educación ambiental parece poco. Tiene que venir de forma conjunta.